Muy buenos días, jóvenes del octavo año básico. Soy nuevamente su profesor Alexis Salamanca Ibacache en esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales para el octavo básico. Desde acá, desde el Colegio Unidad, les damos la bienvenida y esperando que estén todos bien en sus casas durante esta pandemia, resguardándose y protegiéndose en caso de que deban salir por cualquier motivo. ¿Ya? ¿Qué veremos en el día de hoy? Vamos a analizar y vamos a continuar analizando la monarquía absoluta, pero desde la perspectiva de la sociedad, ¿ya? El título de la clase de hoy entonces es La sociedad en la monarquía absoluta, o también denominada el antiguo régimen. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es comprender las características sociales de los reinos absolutistas de la Edad Moderna, ¿ya? ¿Por qué es importante comprender esto? ¿Por qué para mí es importante que ustedes conozcan cómo era la sociedad o cómo estaba conformada la sociedad en esta época? Porque obviamente cuando finalicemos este año, habrá un cambio radical en cómo se comporta la sociedad o cómo se conforma la sociedad. Por tal motivo, para poder comprender esta revolución, este gran cambio social que va a ocurrir a finalizar la Edad Moderna, es importante comprender cómo era, ¿ya? Para que así el peso del cambio sea significativo y ustedes puedan comprender la importancia de la sociedad que existe en el día de hoy, con todos sus privilegios, con todos sus derechos, con todos sus deberes. Por eso es importante comprender en el transcurso de este año la sociedad de la monarquía absoluta. ¿Ya? Chiquillos, comencemos. Para comenzar, obviamente, vamos a ser bien simple en el día de hoy. Vamos a ver una simple imagen de cómo era esta sociedad estamental. Recuerden que el concepto de sociedad estamental está basada principalmente en la idea de que cada grupo social no existe ni siquiera un avance o retroceso en la sociedad. Es decir, cada persona no puede ni bajar ni subir de categoría. ¿Ya? Y esto debido principalmente porque la única opción para poder pertenecer a esta sociedad o a este grupo social es por nacimiento. ¿Ya? Si un grupo o si una persona nace en un grupo social determinado, queda encasillado en ese grupo social, ¿ya? Sin posibilidad alguna de que puedan a lo mejor bajar y también puedan subir, aunque siempre hay más posibilidades de que suba, de que baje, ¿ya? Acá tenemos una imagen que clarifica esta idea. Los privilegiados son aquellos grupos que están en la cima de esta pirámide social, principalmente vinculados a la nobleza y al clero. Y los no privilegiados están en la base de este grupo social. Y es una pirámide principalmente por el número y la cantidad de personas que corresponde cada uno de estos grupos sociales, ¿ya? Si un campesino está y nace una persona en esta sociedad, pertenece a ella y permanece enclaustrada, pegada, y no puede ascender socialmente, mientras que alguien de la nobleza tampoco puede bajar de ella. Puede haber algunos casos particulares, siempre hay casos en que uno y otro puedan mezclarse, pero son casos muy raros e históricamente no se toman mucho en consideración, aunque a lo mejor ustedes lo podrán ver, ¿ya? Veamos estos grupos sociales, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver la nobleza y el clero. Simplemente vemos esta imagen, si ustedes se dan cuenta, notamos inmediatamente que pertenecen a una clase totalmente diferente y una clase más bien elevada, más bien, eh, no sé, que tiene privilegios, ¿ya? Y que obviamente nace debido a su poder político y económico desde un principio, principalmente un poder territorial, ¿ya? Son los grandes dueños de terrenos, son los grandes dueños de, más bien, fidelidad feudal, ¿ya? Y que obviamente todavía en esta época sustentan gran poder. La nobleza y el clero gozaban de privilegios, como la influencia política y el derecho a no pagar impuestos.
Esto es relevante para poder entender por qué son privilegiados. Si ustedes se dan cuenta, son los únicos que pueden optar a cargos políticos y además son y tienen el derecho de no pagar impuestos. También eran estos grupos los que podían acceder a los puestos de poder, ya principalmente a cargos como general de ejército, a cargo como gobernador de una provincia, como alcalde de una zona, inclusive llegar a ser un conde, llegar a ser un barón, ¿verdad? Con títulos de nobleza, ya que solo ellos eran nombrados para los altos cargos y además recibían los tributos que ustedes conocen como impuestos. Cada vez que ellos estaban en una zona y dominaban ese territorio, porque son los dueños de esos terrenos, ellos recibían los tributos que obviamente eran pagados por la clase más baja, ¿ya? Que en este caso serían los campesinos y también los burgueses, ¿ya? También existe ya lo que se denomina una nobleza de toga, que son efectivamente la llamada nobleza compuesta por la baja nobleza y los burgueses enriquecidos, que podían acceder a cargos públicos mediante la compra de ellos. Acá tenemos una imagen que clarifica un poco este concepto. Aparte de esta nobleza enardecida, ¿verdad? Esta nobleza que está vinculada a la familia real, a la alta nobleza, también tenemos una nobleza un poco empobrecida, porque efectivamente a lo mejor han tenido eh, una mala racha, si podemos decirlo de esta manera, y a lo mejor ha sido un poco empobrecida porque le han quitado tierras por parte de los grandes nobles de esa época. Y además, esta nobleza de toga está compuesta por una burguesía muy enriquecida, que eventualmente quiere llegar a convertirse en la nobleza. Y para ello pagan para poder a lo mejor convertirse en alcaldes de un municipio, de una pequeña ciudad, de un pequeño pueblo, ¿verdad? Y le pagan a cada uno para que efectivamente burguesía lo pueden nombrar a ellos como los regentes o los líderes de esa pequeña comunidad. ¿Ya? Más abajo de esta tenemos a la gran mayoría, el grueso de la población, que es el tercer estado. Acá tenemos una imagen ya del siglo XVIII, en donde muestra en su totalidad cómo está conformado este tercer estado. Es el estamento donde se encontraban la burguesía, los campesinos, los trabajadores urbanos asalariados, es decir, el grueso de la población. Ellos tenían la obligación de pagar impuestos, no tenían privilegios y además no podían participar en las decisiones políticas del reino, ¿ya? Es el grueso de la población. Acá tenemos a pequeños campesinos, a gente que trabaja a lo mejor en la ciudad, a grandes burgueses, a dueños de bancos, a profesionales. Es decir, tenemos al grueso de la población que está en este llamado tercer estado, ¿ya? Habían, obviamente, grandes diferencias entre ellos, entre los que pertenecían al tercer estado, pues la burguesía tenía y poseía el poder económico, mientras la situación de los otros grupos era totalmente precaria. Acá tenemos una imagen que ilustra efectivamente el concepto de burguesía, este concepto de que ellos viven más cómodamente, pero lo único que lo diferencian de los otros dos grupos que están por encima de ellos, que es la nobleza y el clero, es que no pueden pertenecer o que no pueden optar a cargos políticos territoriales, ¿ya chiquillos? Pero ellos siguen teniendo el poder económico. Viven muy cómodamente, pasan las tardes y los días, ¿verdad? A lo mejor en tertulias y en paseos por grandes parques y obviamente la mayoría de ellos trabajan en áreas que tienen que ver con el comercio y se relacionan también con la nobleza de una manera más bien directa o indirecta, ¿ya? Y más abajo de ellos tenemos a los campesinos,
que efectivamente pueden ser libres, siervos, si ustedes se acordarán, el concepto de servidumbre, el concepto de ser siervo provenía de la Edad Media, del feudalismo, que son campesinos no libres, que deben trabajar sí o sí en la casa del señor feudal, o en este caso ya pasamos a la servidumbre, a convertirse en la personas que van a ayudar en las casas de los grandes burgueses, ¿ya? De la burguesía, y se convertirán en mayordomos, se convertirán en damas de compañía o también en sirvientas de las grandes casas burguesas de esa época. Ellos formaban la mayor parte de la población y mantuvieron obligaciones señoriales como el pago de los tributos. Acá tenemos varias imágenes en donde tenemos la representación más clara de cómo estaban los campesinos eh, en esta época. No tienen casi ningún recurso, lo único que tienen para sobrevivir a un poco de alimento y eso, y obviamente trabajaban constantemente en las tierras o para los nobles o también para los burgueses. ¿Ya? En definitiva, la sociedad de la Edad Moderna era esta. En la cúspide tenemos al rey y tenemos a la alta nobleza, príncipes, duques, condes y marqueses. Tenemos al alto clero, es decir, a los religiosos, a los cardenales, a los obispos. Tenemos a los abades, abades miembros del cabildo de parroquias, que es el clero medio, y caballeros y nobleza de toga, que ya habíamos analizado. Y más abajo, en la separación entre los privilegiados y el pueblo llano del tercer estado, tenemos a los ricos comerciantes, que son ricos banqueros, tenemos a los niveles modestos, que son el artesanado, los profesionales libres, los labradores con tierras, entre otros, y más abajo ya, en la base de esta gran pirámide, tenemos a los campesinos más pobres, jornaleros, trabajadores urbanos, etc. Jóvenes, esta es la sociedad de la Edad Moderna. No se puede subir ni bajar de categoría. A lo mejor esta sí puede lograrse en las clases privilegiadas. Y a lo mejor también está, si ustedes se pueden dar cuenta, hay una escalera, un campesino a lo mejor que tiene un poco de oficio puede llegar a ser artesano o también si tiene mucha suerte puede llegar a ser rico comerciante, pero no puede subir más allá de este tercer estado. Ya chiquillos, esperando que estén todos bien en sus casas, me despido, soy su profesor Alexis Salamanca y esta ha sido la sociedad de la Edad Moderna. Que tengan un hermoso día.